Oramos. Padre Celestial, venimos ante tu trono con tristeza por este accidente que hubo en tu santo día, pero al mismo tiempo venimos con confianza de que tú vas a ayudar a resolver los problemas relacionados con el accidente. Yo sé que hay mucha preocupación, no solo por el daño físico, sino la preocupación por los autos y la situación de los seguros, etcétera. Pero yo pido, Señor, que tú le des a los que estuvieron en el accidente tu paz, tu gozo, la seguridad de que tú obrarás para resolver todos los problemas relacionados con este accidente. Los colocamos en tus manos pidiendo que traigas sanidad rápido por medio del poder sanador que tú tienes. Sabemos que viviendo en este mundo vamos a tener toda clase de problemas. Satanás procura destruir, procura enfermar, procura causar dolor. Pero sabemos que muy pronto viviremos en esa tierra donde no hay clamor, ni dolor, ni muerte. Y anhelamos que llegue ese momento pronto. Así que encomendamos a cada uno de los que estuvieron involucrados en el accidente en tus manos, pidiendo que tú obres en la vida de cada uno. Bendícenos también ahora al abrir tu santo libro, que no regrese el mensaje vacío, sino que haga el impacto y pueda cambiar y transformar nuestra vida. Te agradecemos por escuchar esta oración. Te la imploramos en el nombre precioso, incomparable de nuestro amante Señor Jesús. Amén. ¿Qué distingue al verdadero Dios de todos los falsos pretendientes? La respuesta se encuentra en el libro de Isaías, el capítulo 46 y los versículos 9 al 11. Isaías 46 y el versículo 9 hasta el versículo 11. A veces pensamos que lo que distingue al verdadero Dios de todos los falsos dioses es que el Dios de la Biblia puede crear, y ciertamente eso distingue al verdadero Dios de los falsos dioses. Pero hay una característica que mencionan estos versículos que distingue al verdadero Dios de todos los demás que profesan ser dioses. Dice así Isaías 46, 9 al 11. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos. Aquí está hablando Dios. Porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. ¿Por qué puede Dios decir eso? ¿Por qué dice Dios, yo soy Dios, no hay otro Dios, nada hay semejante a mí? Ahora viene la razón. Versículo 10. Que anuncio lo porvenir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Que llamo desde el oriente al ave y de la tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. Lo que distingue al verdadero Dios de todos los falsos pretendientes es que Dios conoce el fin desde el principio. Dios no tiene que esperar que llegue el momento para saber qué va a ocurrir. Dios ya sabía todo detalle desde los siglos de la eternidad. Ahora, las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento demarcaban el momento preciso en que Jesús iba a nacer. Ahora, la Biblia no nos da la fecha de su nacimiento, pero Dios sí tenía una fecha en su calendario.
no nos reveló la fecha del nacimiento de Jesús porque no quería que idolatráramos la fecha, como se hace hoy en día con el 25 de diciembre, que no fue la fecha de su nacimiento. Pero Dios tenía una fecha exacta en su calendario para el nacimiento de Jesús. Y ustedes dicen, ¿cómo sabemos eso? Vamos a Gálatas, el capítulo 4 y el versículo 4. Gálatas 4 y el versículo 4. Una expresión muy interesante acá. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. ¿Qué dice? ¿Cuándo qué? Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. Dios había establecido un tiempo exacto cuando su Hijo iba a nacer en este mundo. Y alguno podría decir, pero Pastor Borg, ¿cómo sabe usted que la expresión vino el cumplimiento del tiempo se refiere a una fecha exacta? La razón es muy sencilla. Hay otro texto que usa una terminología similar a esta, donde se refiere a un tiempo preciso. Vamos a Marcos 1 y el versículo 14 y 15. Marcos 1, 14 y 15. El contexto es que Jesús se acaba de bautizar. Fue al desierto para ser tentado del diablo. Comenzó su ministerio en la sinagoga en Nazaret. Y luego Jesús comienza a predicar. Y fíjense lo que dice Jesús. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, ahora viene la frase importante, ¿qué fue lo que dijo? El tiempo se ha cumplido. Muy parecido a cuando vino el cumplimiento del tiempo. Aquí Jesús dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. ¿A qué se refirió Jesús cuando dijo el tiempo se ha cumplido? ¿A qué tiempo se refería Jesús cuando dijo el tiempo se ha cumplido cuando comenzó su ministerio público? La respuesta es que había una profecía que se conoce como la profecía de las 70 semanas. Y la profecía decía que cuando terminara la semana número 69, que las semanas no son de días, las semanas son de años. Cuando se terminara la semana número 69 y comenzara la semana número 70, en ese momento Jesús se iba a bautizar e iba a comenzar su ministerio público. Había una fecha exacta y a eso se refirió Jesús cuando vino el cumplimiento del tiempo. Jesús tenía una fecha exacta para su nacimiento y una fecha exacta para el comienzo de su ministerio. Dios tenía esas fechas en su calendario. Jesús no vino ni un segundo temprano ni un segundo tarde. Vino exactamente en el momento que Dios había establecido desde la eternidad en su calendario. Quiero leerles una cita del Espíritu de Profecía muy interesante que se encuentra en el deseado de todas las gentes. Se encuentra en la página 23. Dice así: la venida del Salvador había sido predicha en Edén. ¿Recuerdan lo que estudiamos esta mañana? Génesis 3:15. Fue una predicción en el Edén. La venida del Salvador había sido predicha en el Edén. Cuando Adán y Eva oyeron por primera vez la promesa, esperaban que se cumpliese pronto.
Cuando Dios dijo, enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, la simiente de la mujer te herirá en la cabeza, tú en el calcañar. Adán y Eva dijeron, bueno, esa simiente tiene que llegar rápido. Pero escuchen bien, dieron gozosamente la bienvenida a su primogénito. ¿Quién fue el primogénito? Caín. Esperando que fuese el libertador. Pero el cumplimiento de la promesa tardó. ¿Tardó para quién? ¿Para Dios tardó? ¿Para Dios tardó la promesa? ¿El cumplimiento de la promesa? No. ¿Para quiénes? Para Adán y Eva. ¿Había dado Dios una fecha exacta cuando el Mesías iba a venir? ¿Cómo no? Sigue diciendo, pero el cumplimiento de la promesa tardó. Los que la recibieron primero murieron sin verlo. Desde los días de Enoc, la promesa fue repetida por medio de los patriarcas y los profetas, manteniendo viva la esperanza de su aparición, y sin embargo no había venido. La profecía de Daniel revelaba el tiempo de su advenimiento, pero no todos interpretaban correctamente el pasaje. Transcurrió un siglo tras otro, y las voces de los profetas cesaron. La mano del opresor pesaba sobre Israel, y muchos estaban listos para exclamar, se han prolongado los días y fracasa toda visión. Porque la promesa tardó. No para Dios, sino para los seres humanos. Noten la última parte de esta cita. Pero, como las estrellas en la vasta órbita de su derrotero señalado, los propósitos de Dios no conocen premura ni demora. ¿Las promesas de Dios qué? ¿Los propósitos de Dios qué? No conocen premura ni demora. Eso significa que los planes de Dios Él no los adelanta ni los atrasa. Sucede exactamente en el momento que Él tiene contemplado en su calendario. Antes que Jesús viniera a esta tierra, el Padre y Jesús se reunieron en el cielo para planear cada evento de la vida de Jesús cuando Él viniera a esta tierra. Cada lugar donde iba a ir, cada fecha cuando iba a ir, qué debía decir, con quién se debía encontrar. Todo eso, Dios en su presencia lo puso en su calendario de eventos. Por eso Jesús, cuando estaba en la tierra, dijo en Juan 5, el versículo 30, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Jesús siempre dijo, Padre, hágase tu voluntad. Cumple las cosas como tú has establecido, no como yo, sino como tú. Ahora yo quiero preguntarles, ¿Dios tiene una fecha para la segunda venida de Cristo en su calendario? ¿Ustedes creen que Dios tiene una fecha? ¿Dios corre la fecha? No, la gente no está lista, así que vamos a postergar la fecha. No. Jesús dijo, en cuanto al día y la hora, nadie sabe. Ni los ángeles, ni el Hijo, sino solamente ¿quién? Mi Padre. ¿Tiene Dios una fecha para la segunda venida en su calendario? ¿Podemos apresurar o demorar la fecha que tiene Dios en su calendario? No. Entonces dicen, pero un momentico,
La sierva de Dios dice que si el pueblo hubiera estado listo, después de 1844, Jesús hubiera venido poco después de 1844. Y también dice que si la gente hubiera aceptado el mensaje de la justificación por la fe en 1888, Jesús hubiera venido poco después de eso. Les explico cómo sucede eso. Yo pregunto, ¿Dios sabía que la gente no iba a estar lista en 1844? ¿Dios sabía? ¿Dios sabía que la gente no iba a estar lista en 1888? Entonces no es que Dios dijo, bueno, voy a poner 1844. La gente no está lista, vamos a postergarlo. Voy a cambiarlo a 1888. La gente no está lista, vamos a correrlo otra vez. No. Dios sabía cuándo el pueblo iba a estar listo y entonces puso esa fecha en su calendario. ¿Podría haber puesto otra fecha en su calendario desde un comienzo? Sí, si el pueblo hubiera estado listo antes, hubiera puesto esa fecha. Pero Dios puso la fecha de acuerdo a cuando Él sabía que su pueblo iba a estar listo. Esa es la fecha que está en el calendario de Dios. Ahora aquí viene un punto importante. Cuando el Padre y Jesús se reunieron en el cielo para planificar todo el ministerio de Jesús en su más pequeño detalle, porque Dios conoce el fin desde el principio, Jesús pudo ver todo el plan. El Padre le mostró todo el plan con el más pequeño detalle a Jesús de lo que iba a pasar en su ministerio. Jesús vio todo el transcurso de los 3 años de ministerio que iba a desempeñar aquí. Con quién se iba a encontrar, a dónde se iba a encontrar, qué iba a decir, qué le iban a hacer, etcétera. Pero ahora escuchen esto. Como un ser humano, mientras estuvo en la tierra, no conocía todo el plan. El Padre le reveló a Jesús el plan para cada día. Pero Jesús no tenía acceso a todo el plan que había tenido cuando se reunió con su Padre en el cielo antes de su encarnación. Ahora surge la pregunta: ¿cómo podía Jesús saber qué debía hacer en detalle para cumplir el plan que se había elaborado en los siglos de la eternidad? ¿Cómo sabía Jesús a dónde debía ir, qué debía hacer, con quién se debía encontrar? ¿Cómo sabía eso? De 5 maneras. Número 1, Jesús tenía una vida profunda de oración. Oraba a su Padre. Su Padre le revelaba qué debía hacer cada día de acuerdo al plan que se había elaborado. Además de eso, el Señor Jesucristo conocía las Escrituras. ¿Conocía Jesús el Antiguo Testamento? Oh, claro que sí, al derecho y al revés. A los 2 discípulos de Emaús dice, comenzando desde Moisés y de todos los profetas, les enseñaba de todas las Escrituras lo que de él decían. Jesús conocía qué debía hacer porque su Padre le revelaba lo que debía hacer cada día y porque Jesús conocía las Escrituras, al derecho y al revés. En tercer lugar, Jesús observaba cuidadosamente las ceremonias del santuario, del templo. Y se daba cuenta cómo cada detalle del ritual del santuario tenía que ver con él. En un rato les voy a leer una cita en cuanto a la primera visita de Jesús al templo. Contempló lo que estaba pasando allí y dice, esto algo tiene que ver conmigo. Este sacrificio del Cordero, algo tiene que ver conmigo. Y el Padre comenzó a revelarle, fíjese que no sabía todo lo que había sabido en el cielo. Comenzó a entender que el servicio del santuario era una descripción de lo que él era y lo que él debía hacer. En cuarto lugar, Jesús era muy cuidadoso en observar
los actos providenciales de su Padre cada día. Y últimamente el Señor Jesucristo pasaba mucho tiempo en medio de la naturaleza. La naturaleza es el segundo libro de Dios. Jesús usó muchas parábolas que se basan en la naturaleza. La siembra, el trigo y la cizaña, la pesca. Jesús tomó muchas de sus enseñanzas de la contemplación de la naturaleza. Así que por esos 5 medios, el Padre le mostraba a Jesús de día en día qué debía hacer de acuerdo al cumplimiento del plan que se habían elaborado en el cielo antes que Jesús viniera a esta tierra. Esto se ilustra, por ejemplo, en el encuentro que Jesús tuvo con el ciego de nacimiento. Noten lo que dice en el Evangelio según San Juan, el capítulo 9. Un ciego que toda la vida había estado ciego. Y en ese tiempo se pensaba que la enfermedad azotaba a los que habían pecado, o por lo menos sus padres habían pecado. Y eso era un castigo. Dice en Juan 9 y el versículo 4, le dicen a Jesús: ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que naciera ciego? ¿Cómo respondió Jesús? No es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifestasen en él. El ciego nació para encontrarse con Jesús en ese momento específico, para revelar las grandes obras de Dios. En el calendario divino ya estaba contemplado que Jesús se iba a encontrar con el ciego, lo iba a sanar y eso iba a glorificar a Dios. Ahora ustedes dirán, ¿será así? ¿Recuerdan ustedes que varias veces durante el ministerio de Jesús, Jesús dijo: todavía no ha llegado mi tiempo, o todavía no ha llegado mi hora? Varias veces Jesús dijo eso durante su ministerio. La mayoría de los ejemplos están en el Evangelio según San Juan. Vamos a leerlos. Jesús fue a la boda de Caná. Se acabó el vino, que era jugo de uva según el deseo de todas las gentes. La mamá viene y le dice a Jesús: no hay vino. Y fíjense lo que le dijo Jesús. Este es al comienzo del ministerio de Cristo, su primer milagro. Todavía le quedaba mucho tiempo de ministerio. Le dice: ¿qué tienes conmigo, mujer? Juan 2:4. Aún no ha venido mi hora. ¿Qué quiso decir Jesús cuando declaró: aún no ha venido mi hora? Ya vamos a ver. En cierta ocasión sus hermanos incrédulos, porque los hermanos no querían a Jesús, eran incrédulos, le dijeron a Jesús que fuera a la fiesta de tabernáculos. Le dijeron: ve a la fiesta de tabernáculos, que va a ocurrir pronto. Y fíjense en Juan 7, el versículo 6, lo que Jesús le dijo a sus hermanos: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo está presto. Y luego Jesús en el versículo 8 les dice algo muy interesante. Dijo así: subid vosotros a la fiesta. Yo no subo, ahora escuchen bien, todavía. Porque Jesús fue. Los hermanos le dijeron: ve a la fiesta de tabernáculos. Jesús dice: el tiempo para eso no ha llegado todavía, pero más adelante fue. Pero no era el momento que el Padre tenía contemplado. Así que dice: subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. ¿Ven la expresión?
Mi tiempo no se ha cumplido. Es decir, yo no voy a ir ahora mismo porque no es tiempo. Pero luego va porque es el tiempo. Ahora, en cierta ocasión Jesús dijo, mi Padre me envió al mundo. Wow, cuando dijo eso se enojaron los que estaban escuchando. ¿Qué? ¿Tu Padre te mandó del cielo para acá? Y tenían la intención de arrestar a Jesús. Tenían la intención de prender a Jesús, aprisionarlo. Pero no pudieron. Noten Juan 7 y el versículo 30. Juan 7 y el versículo 30. Entonces procuraban ¿qué? Prenderle. Pero ninguno le echó mano. ¿Por qué razón? Porque aún no había llegado su hora. No le pudieron poner un dedo encima. En otra ocasión Jesús dijo, ustedes no me conocen a mí ni conocen a mi Padre. Nuevamente se enojaron con él. Noten Juan 8 y el versículo 20. Juan 8 y el versículo 20. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo. ¿Dónde estaba Jesús? ¿En dónde? En el templo, y nadie lo prendió. ¿Por qué no lo pudieron prender? Nadie lo prendió porque aún no había llegado su hora. ¿Ven la cantidad de veces que Jesús dijo, mi tiempo no ha llegado, la hora no ha llegado todavía? Yo pregunto, ¿más adelante pudieron prender a Jesús? Sí, Señor, porque la hora había llegado en el calendario divino, en el calendario de su Padre. Ahora vayan conmigo a Juan 11 y vamos a leer los versículos 5 al 10. Juan 11 y el versículo 5 hasta el versículo 10, que está relacionado con esto. Esta es la historia de la resurrección, de la muerte y resurrección de Lázaro. Dice, y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. El libro Deseaba toda la gente dice que a Jesús le encantaba pasar tiempo ahí en la casa de María, Marta y Lázaro. Era un lugar de reposo para él, para pasar tiempo lejos del bullicio de las muchedumbres que constantemente lo tenían rodeado. Le encantaba ir allá. Amaba a María, Marta y Lázaro. Ahora, si ustedes supieran que hay una persona que está moribunda, está por morir, y aman a esa persona, ¿qué harían? Van inmediatamente allá antes de que se muera. Pero fíjese lo que hace Jesús. Versículo 6. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más. Y la hermana White dice que por esos 2 días Jesús no dijo nada de Lázaro. Y los discípulos estaban perplejos, diciendo, pero él ama a María, Marta y Lázaro y sabe que Lázaro está grave y se queda 2 días más, y ni siquiera lo menciona. ¿Qué amor es ese? Luego, después de 2 días, en el versículo 7, le dice a sus discípulos, vamos a Judea otra vez. O sea, ahora sí vamos para donde está Lázaro. Y ahora los discípulos están perplejos otra vez porque le dicen a Jesús, pero Señor, si tú acabaste de venir de allá y allá trataron de matarte. En Juan 8 Jesús dijo, antes que Abraham fuese yo soy, recogieron piedras para apedrearlo. No pudieron, no era la hora. En Juan capítulo 10 Jesús dijo, el Padre y yo uno somos. Nuevamente recogieron piedras para apedrearlo en Judea. Y ahora los discípulos dicen, pero Señor, ¿cómo que vamos a ir otra vez a Judea? En el versículo 8 dice, le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá.
Ahora, ¿por qué demoró Jesús 2 días? Escuchen, hay una razón muy importante. No era tiempo en el calendario de su padre. Si Jesús hubiera ido a ver a Lázaro mientras estaba vivo, lo hubiera sanado. Porque la enfermedad no podía estar en el mismo lugar a donde estaba Jesús. Pero si Jesús se hubiera adelantado y hubiera ido a ver a Lázaro cuando estaba gravemente enfermo y lo hubiera curado, hubiera sido contrario al plan del Padre. Porque la resurrección de Lázaro fue la evidencia más patente de que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios. Si Jesús hubiera ido antes y hubiera sanado a Lázaro, hubiera perdido la oportunidad que el Padre le daba de demostrar al resucitar a un hombre que estaba muerto 4 días, que Él era Dios en la carne, que Él era el Mesías prometido. Así que Jesús no fue por 2 días por no sanar a Lázaro. Fíjense, la hermana White captó esto. En el Deseo de todas las gentes, página 486, dice la sierva del Señor: si Cristo hubiese estado en la pieza del enfermo, Lázaro no habría muerto, porque Satanás no hubiera tenido poder sobre él. La muerte no podría haber lanzado su dardo contra Lázaro en la presencia del dador de la vida. Por lo tanto, Cristo permaneció lejos. Si le hubiese devuelto la salud cuando estaba enfermo, el milagro que llegó a ser la evidencia más positiva de su carácter divino no se habría realizado. Jesús sabía que en el calendario del Padre no era el momento de ir a ver a Lázaro, porque lo hubiera sanado. Jesús recibía órdenes de su Padre de dónde ir, qué hacer, qué decir y con quién encontrarse. No era hora de ir a Lázaro. Ahora Jesús dijo otra cosa muy interesante aquí. Le dijo a sus discípulos, después que ellos dicen: pero Señor, vamos a ir otra vez a Judea, trataron de matarte allí 2 veces. Jesús dijo algo muy raro. Juan 11:9, respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? Bueno, ¿y qué es eso? ¿Qué tiene eso que ver con la conversación? No vayas allá, trataron de matarte allá. Jesús dice: ¿no tiene el día 12 horas? ¿Qué quiso decir Jesús con eso? Le voy a explicar. Jesús comparó los parámetros de su ministerio con un día de 12 horas. Es un día simbólico. La parte iluminada de un día representa los 3 años y medio del ministerio de Jesús. La hora número 1 fue cuando comenzó su ministerio. Y la hora número 12 fue cuando murió en la cruz. Es decir, no es un día literal de 24 horas. Jesús toma el día de 12 horas, la parte iluminada, para representar su ministerio de comienzo a fin, desde su bautismo hasta su muerte en la cruz. Así que Jesús dice: no tiene el día 12 horas. Lo que está diciendo Jesús es que la hora número 12 todavía no había de qué. La hora número 12 de su ministerio aún no había qué. Aún no había llegado. Ahora Jesús continúa diciendo: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza. Fíjese que el día de 12 horas es la parte iluminada, ¿verdad? La parte de luz. El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche
tropieza porque no hay luz en él. ¿Qué quiso decir Jesús? El que camina en luz no tropieza. El que anda de noche, ¿qué dice? El que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. ¿Qué quiso decir Jesús? En el Deseo de todas las gentes, página 485, está la explicación. Jesús dice: estoy bajo la dirección del Padre. Estoy bajo la dirección de mi Padre. Mientras hago su voluntad, ¿qué es lo que significa caminar en la luz? Seguir el plan. Mientras hago su voluntad, mi vida está segura. No tengo que preocuparme de ir allá a Judea. No es la hora número 12. No es el momento de ir allá al Getsemaní, a la cruz. No me pueden poner un dedo encima, dice Jesús. En Judea no me pueden hacer nada. Mientras hago su voluntad, mi vida está segura. Ahora fíjense, mis 12 horas del día no han terminado todavía. ¿Están captando? Las 12 horas de mi día aún no han terminado. Ha empezado, escuchen, ha empezado el último remanente de mi día. Jesús resucitó a Lázaro 6 meses antes de el Getsemaní, la cruz. ¿Se estaba acercando la hora número 12? Sí. ¿Pero había llegado la hora número 12? No. Jesús dice: hasta que llegue la hora número 12, no me pueden poner un dedo encima, no hay problema. Puedo volver a Judea tranquilísimo, pues estoy caminando en la luz. Es decir, estoy siguiendo el plan de mi Padre. Sigue diciendo: ha empezado el último remanente de mi día, pero mientras queda algo, es decir, mientras queda algo de mi día, estoy seguro. El que anda en la senda de su propia elección es el que anda de noche, donde Dios no le ha llamado, tropezará. Para él el día se convierte en noche, y donde quiera que esté no estará seguro. Pero Jesús estaba caminando en la luz. En la página 486, la siguiente página del Deseado de todas las gentes, Elena White escribió: Tomás, dicho sea de paso, ¿saben lo que dijo Tomás? Los discípulos no entendieron lo que Jesús estaba tratando de enseñar, porque Tomás dijo: compañeros, vamos a Judea para morir con él. Fíjense lo que dice. Tomás conocía el odio que los judíos le tenían a Jesús. Tenían como objetivo matarlo, pero este propósito no había tenido éxito, porque le quedaba todavía una parte del tiempo que el Padre le había establecido. Durante ese tiempo, Jesús gozaba de la custodia de los ángeles celestiales. Y aún en las regiones de Judea, donde los rabinos maquinaban cómo apresarle y darle muerte, no podía sucederle mal alguno. No podían echarle mano hasta que llegara la hora número 12. Mientras caminaba en el plan de su Padre, que significa caminar en la luz, estaba seguro. Ahora, esto se ilustra nuevamente en la historia del ciego de nacimiento. Vamos a Juan 9 y el versículo 3 y 4. Juan 9 y el versículo 3 y el versículo 4. Dice en el versículo 3, Jesús: me es necesario hacer las obras del que me envió. Yo pregunto, ¿tenía que estar vivo para hacer las obras del Padre? Sí. Me es necesario a las obras del que me envió, hacer las obras del que me envió, entre tanto que ¿qué? Entre tanto que el día dura. ¿El día de cuántas horas? ¿De cuántas horas? De 12 horas.
me es necesario hacer las obras del que me envió, es decir, seguir el plan del Padre. Entre tanto que el día dura, entre tanto que mis 12 horas están en vigencia. Pero luego dice, la noche viene. ¿Cuándo es la noche? Cuando termina su día iluminado de 12 horas. La noche viene cuando nadie puede ¿qué? Trabajar. Yo pregunto, cuando Jesús murió en la cruz, ¿qué dijo? Consumado es. ¿A quién le estaba hablando Jesús cuando dijo eso? A su Padre. Las últimas 3 declaraciones de Jesús en la cruz estaba hablando a su Padre. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Luego dijo, consumado es. ¿Qué significa consumado es? Se terminó. Y luego dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pregunto, ¿su hora número 12 había concluido? Sí, porque ya no podía obrar, porque ya había cumplido la obra de su Padre al vivir una vida perfecta y al morir por el pecado. Por eso le habló su Padre, le dijo, Padre, ya no tengo que trabajar más, mi día de 12 horas ha terminado y ahora llega la noche, cuando ya no me toca obrar, porque voy a estar descansando en el sepulcro. Ahora fíjense un detalle muy interesante. Durante todo su ministerio Jesús dice, no ha llegado mi tiempo, no ha llegado mi hora, no me pueden arrestar mientras yo ando en la luz, estoy seguro, no me pueden poner ni siquiera un dedo encima. Pero en la última semana, antes de la crucifixión, Jesús cambió el refrán. Noten lo que dice Juan 12, 23 y 27. Juan 12, el versículo 23 y el versículo 27. Aquí vienen unos griegos que quieren una entrevista con Jesús. Vienen a Felipe, Felipe va a Andrés y Andrés le dice a Jesús, estos griegos quieren una entrevista contigo. Y fíjense lo que Jesús dice en el versículo 23. Jesús les respondió, ha llegado la hora. ¿Cómo? ¿Ese es un cambio? Sí. Antes decía que no ha llegado la hora, porque las 12 horas todavía estaban en vigencia. Pero ahora dice, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado, que se refiere a su muerte. Lejos de mí, lejos esté de mí gloriarme, sino en la que, en la cruz de Cristo. Y luego el versículo 27, Jesús dice, ahora está turbada mi alma. ¿Por qué estaba turbada el alma de Jesús en este momento? Eso está ocurriendo la última semana antes de la crucifixión. ¿Por qué el alma de Jesús está turbada en este momento? Porque Él sabe que la conclusión de la hora número 12 está por llegar. Así que dice, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Jesús dice, yo no le voy a decir al Padre que me salve de esta hora. De los últimos eventos de la hora número 12. No le voy a pedir que me salve. Ahora dice, ha llegado la hora. Porque está por terminar la hora número 12. Jesús luego mandó a sus discípulos para preparar la Pascua. Y fíjense lo que dice Juan 13 y el versículo 1. Juan 13 y el versículo 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que ¿qué? Que su hora había llegado. Ese es un cambio ahora.
Esto está ocurriendo jueves en la noche, el día antes de su crucifixión. Esa noche va a ir al Getsemaní. Así que dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Luego Jesús salió del aposento alto después de celebrar la Pascua y en camino al Getsemaní elevó esa hermosa oración de Juan 17. Y noten lo que dice el versículo 1, ya en camino al Getsemaní. Dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, ¿Padre qué? La hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Ahora Jesús dice, la hora ha llegado, en camino al Getsemaní. ¿Qué sucedió en Getsemaní antes de que prendieran a Jesús? ¿Lo pudieron prender en el Getsemaní, sí o no? ¿Pudieron prender a Jesús en el Getsemaní? ¿Por qué no lo habían podido prender antes? Porque no había llegado la hora número 12 de su día. Pero noten Mateo 26 y el versículo 45. Ya está en el Getsemaní, ha sudado gotas de sangre, sus discípulos han estado dormidos y dice allí, entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. ¿Había llegado la hora? Sí, Señor. Y había comenzado la noche. Estaba por comenzar la noche, simbólicamente hablando. Porque en Lucas 22, 53, dice, habiendo estado, dice Jesús, ya cuando llega la guardia del templo para arrestarlo, les dice, habiendo estado con vosotros cada día en el templo, ¿no extendisteis las manos contra mí? Mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. La noche había llegado. Ahora, alguno podría decir, pero Pastor Bor, ¿será que Dios tenía un plan en detalle de cada cosa que iba a hacer Jesús? Sin faltar un solo detallito. ¿Será que eso se había planeado en la eternidad antes de entrar el pecado al universo? Sí, Señor. Escuchen esta cita extraordinaria del deseo de todas las gentes, página 121. Una de las citas más extraordinarias del deseo de todas las gentes. Dice así. Está hablando sobre lo que significa la expresión aún no ha venido mi hora. Las palabras aún no ha venido mi hora indican que todo acto, ¿cuántos actos? Todo acto de la vida terrenal de Cristo se realizaba en cumplimiento del plan trazado desde la eternidad. ¿Cuántos actos del ministerio de Jesús habían sido determinados en la eternidad? Cada acto. Está muerto también. Ah, no. Es que no le metieron las del conejo. Vuelvo otra vez. Las palabras aún no ha venido mi hora indican que todo acto de la vida terrenal de Cristo se realizaba en cumplimiento del plan trazado desde la eternidad.
Antes de venir a la tierra, escuche bien, antes de Jesús venir a la tierra, el plan estuvo delante de él. ¿Vio Jesús todo el plan antes de venir acá? ¿Vio el plan completo? Sí. Antes de venir a la tierra, el plan estuvo delante de él, perfecto en todos sus detalles. ¡Wow! Pero ahora escuchen. Pero, mientras andaba entre los hombres, era guiado paso a paso por la voluntad del Padre. En el momento señalado, no vacilaba en obrar. Con la misma sumisión, ¿sumisión a quién? Al Padre, al plan del Padre. Con la misma sumisión, esperaba hasta que llegase el tiempo. En el cielo vio todo el plan. Aquí solo el plan de cada día, revelado por su Padre. En otra cita tremenda en el Ministerio de Curación, página 380, dice así: Cristo en su vida terrenal no se trazó planes personales. ¿Qué no hizo Jesús en su vida terrenal? No se trazó planes personales. Jesús no dijo, bueno, la semana entrante voy a ir a Capernaum. Cristo en su vida terrenal no se trazó planes personales. Aceptó los planes de Dios para él. Y día tras día, el Padre se los revelaba. Podemos estar seguros, hermanos y hermanas, que Jesús no sabía todo en la tierra de lo que sabía en el cielo. Fíjense su primera visita al templo. Deseo de todas las gentes 58 y 59. Por primera vez el niño Jesús miraba el templo cuando tenía 12 años. Veía a los sacerdotes de albos vestidos cumplir su solemne ministerio. Contemplaba la sangrienta víctima sobre el altar del sacrificio. Juntamente con los adoradores se inclinaba en oración mientras que la nube de incienso ascendía delante de Dios. Presenciaba los impresionantes ritos del servicio pascual. Día tras día veía más claramente su significado. ¿Tenía Jesús todo el conocimiento que tenía en el cielo? No, porque dice día tras día veía más claramente su significado. Todo acto en el templo parecía ligado con su propia vida. Se despertaban nuevos impulsos en él. Silencioso y absorto, parecía estar estudiando un gran problema. El misterio de su misión se estaba revelando al Salvador. ¿En la tierra Jesús conocía todo lo que conoció en el cielo? No. Ahora hablemos un momentico del final de su ministerio. ¿Saben que cuando Jesús estuvo en la cruz, Él sabía exactamente cuándo hablar y qué decir? Y cuando Él vio lo que estaba ocurriendo, cuando estaba colgado en la cruz, indudable en su mente, Él dijo, se está cumpliendo el plan. Por ejemplo, echaron suertes sobre sus vestiduras. ¿Saben que había una profecía que decía que iban a hacer eso? 1000 años antes que ocurriera. En el Salmo 22 y el versículo 18 dice, repartieron entre sí mis vestidos, sobre mi ropa echaron suertes. ¿Cómo creen ustedes que se sintió Jesús cuando vio que estaban haciendo eso? Está cumpliendo el plan.
porque Jesús conocía las Escrituras. Además de eso, cuando le dieron el vinagre, 1000 años antes se había escrito que eso iba a ocurrir. En el Salmo 69, 21 dice: me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. ¿Cómo creen ustedes que se sintió Jesús cuando le dieron vinagre? Jesús estaba pensando: se está cumpliendo el plan. Es más, las mismas palabras de sus enemigos al pie de la cruz ya se había escrito 1000 años antes. En el Salmo 22 y el versículo 7 y 8 dice, está hablando Jesús aquí proféticamente, 1000 años antes que ocurra: todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Idéntico a lo que dijeron los que estaban al pie de la cruz. Y Jesús dice: ¿qué cosa? Está cumpliendo el plan. Inclusive las palabras: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, se escribieron 1000 años antes. En el Salmo 22 y el versículo 1 aparece: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús sabía que tenía que decir las palabras en ese momento. Inclusive las últimas palabras de Cristo en la cruz, que son: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, vienen del Salmo 31 y el versículo 5, donde dice: en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Había un plan detallado, sí o no? Súper detallado. Y Jesús cada día hacía lo que estaba en el plan. Ahora tenemos que hablar de nosotros, porque eso es Jesús. Alguien podría decir: bueno, eso fue Jesús. El Padre tenía un plan y de día en día el Padre le revelaba el plan y Jesús caminaba en la luz y seguía el plan mientras que su día duraba. Pero Jesús es Jesús y nosotros somos otros. ¿Será que Dios también tiene un plan para nuestra vida? ¿Detallado? Dios tiene un plan detallado. Ahora permítame terminar de leer una cita a donde leí solo la primera parte antes. Ministerio de Curación, página 380. Cristo en su vida terrenal no se trazó planes personales. Aceptó los planes de Dios para él y día tras día el Padre se los revelaba. Esa es la parte que leí. Pero fíjese lo que dice. Así deberíamos nosotros también depender de Dios para que nuestras vidas fueran sencillamente el desenvolvimiento de su voluntad. A medida que le encomendamos nuestros caminos a Dios, Él dirigirá nuestros pasos. ¿Será que a través de la oración, de la contemplación de la naturaleza, pasar tiempo en medio del segundo libro de Dios? ¿Será que estudiando las Escrituras y observando cuidadosamente los actos providenciales de Dios, que nosotros también podemos saber cuál es el plan de Dios para nosotros ese día específicamente? No cabe duda. Luego la hermana White escribió esto: son muchos los que al idear planes para un brillante porvenir fracasan completamente. Nuevamente, son muchos los que al idear planes para un brillante porvenir fracasan completamente. Dejad que Dios haga planes para vosotros. Como niños, confiad en la dirección de aquel que guarda los pies de sus santos. Y luego viene esa famosa cita: Dios no guía jamás a sus hijos de otro modo que el que ellos mismos escogerían, si pudieran ver el fin desde el principio y discernir la gloria del designio que cumplen como colaboradores con Dios. Cuando lleguemos al otro lado,
le vamos a poder preguntar a Dios por qué es que Él permitió que las cosas ocurrieran como lo hicieron. Cosa que no entendimos. Y Dios nos va a explicar. ¿Y saben lo que vamos a decir? Lo que vamos a decir es, no lo hubiéramos hecho de ninguna otra manera. Dios conoce el fin desde el principio. Aún las cosas que parecen ser malas, cuando Dios nos explique, vamos a ver que fueron buenas. Y esto me hace pensar de una historia que yo conté en una presentación anterior que ilustra esto. Dios tiene un plan específico, pero escuchen bien. Para Dios todos somos importantes, pero nadie es indispensable. Para cumplir los planes de Dios, todos son importantes, pero no indispensables. Y una historia que ilustra esto es la historia de Esther, que mencioné en una presentación anterior. El rey dio un decreto para matar a todos los judíos, cometer genocidio. Había una emergencia. Los judíos se pusieron a ayunar, a afligirse, a rasgar sus vestidos. Y Mardoqueo le mandó un mensaje a Esther. Y quiero leer ese mensaje que le mandó a Esther. Se encuentra en Esther 4 y el versículo 13 y 14. Esther 4, 13 y 14. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. No creas que porque tú eres la reina, el rey no te va a matar a ti. Porque tú eres judía y el decreto es matar a todos los judíos. No creas que te vas a escapar. Y luego le dice, porque si callas absolutamente en este tiempo, si tú no vas e intercedes con el rey, que era un riesgo, porque cuando iba ante el rey, sin que el rey la llamara, podía ejecutarla. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. ¿Era importante Esther? ¿Era indispensable? ¿Esther era indispensable en el plan de Dios? No. Dios dice, si tú no vas a hablar con el rey para intervenir por el pueblo de Israel, liberación vendrá de otra parte. El plan de Dios se va a cumplir. Y luego le dice, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y ahora escuchen bien. Dios colocó a Esther en el palacio para ese momento. Para eso una mujer extranjera, judía, fue colocada en el palacio de un rey medo-persa. Para ese momento. Ese era el plan de Dios. ¿Dios sabía que ella iba a aceptar el plan? Sí. Dios sabía que iba a aceptar el plan. Pero ¿quién fue la que escogió seguir el plan? ¿No es que Dios la obligó? Dios sabía que iba a escoger entrar al rey, pero Dios no lo determinó así. Y luego la última parte del versículo dice, Mardoqueo, ¿y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Mardoqueo estaba medio equivocado. Dice, ¿quién sabe? ¿Cómo que quién sabe? Debería haber dicho, Dios te trajo al reino para este momento. Nada de eso de quién sabe. Y Esther cumplió el plan de Dios. Y entró. Y dijo, si perezco,
que perezca, pero voy a seguir el plan de Dios. ¿Tiene Dios un plan para todos nosotros? ¿Cómo podemos saber cuál es el plan de Dios? Podemos saber cuál es el plan de Dios de la misma manera que Jesús, con una vida intensa de oración, donde nosotros le hablamos a Dios y Dios nos habla a nosotros, por medio del estudio de las Escrituras, por medio de una observación de los actos providenciales de Dios, estar en la onda con Dios. Podemos saber. Por ejemplo, y esto lo mencioné, el pastor Castro y este servidor fuimos a cruzar el puente lindo que tienen acá, vale la pena. De regreso nos encontramos con dos personas mayores. Él vive en Michigan, la hermana vive aquí en Poughkeepsie. Un encuentro divino. ¿Sabía Dios que nos íbamos a encontrar ahí en el puente? Claro que lo sabía. Y empezamos a hablar de religión. Y yo hablaba con el Señor sobre el rapto, sobre la muerte. ¿Qué pasa cuando una persona muere? No es adventista. Todo el trayecto casi de regreso, hablándole de las cosas de Dios. Ese encuentro no fue coincidencia, fue un encuentro providencial. Fuimos a la hora correcta, nos encontramos con la gente correcta y Dios dio palabras para hablar en esa ocasión. Yo no digo quién sabe si el Señor me llevó al puente por ese motivo. Dios tenía un plan. Dios tiene un plan para nuestra vida, hermanos y hermanas, como lo tuvo para la vida de Jesús. Dediquemos tiempo para orar. Dediquemos tiempo para estudiar la palabra. Dediquemos tiempo para observar cuidadosamente cómo Dios dirige de día en día nuestras actividades, para que nosotros sencillamente podamos, como dice la hermana White, que nuestra vida sea un desenvolvimiento de la voluntad de Dios. Dios es el Dios del eterno presente. Nada se le escapa. Dios conoce el fin desde el principio. Y si nosotros nos amistamos íntimamente con Él, vamos a poder cumplir su plan. Dios quiera que esa sea nuestra experiencia. Oremos. Padre, gracias te damos porque no nos has dejado en este mundo sin dirección. Gracias porque en nuestra comunión contigo podemos saber exactamente qué es lo que tú quieres que nosotros hagamos, que digamos, que actuemos. Te pido, Señor, que tú bendigas a todos los que estamos reunidos aquí. Ayúdanos, Señor, a amar tu palabra. Ayúdanos a tener esa vida íntima de oración contigo. Y ayúdanos a fijarnos cuidadosamente en los eventos que ocurren en nuestra vida. Ilumina nuestra mente para saber qué hacer y qué decir. Bendice, Señor, a todos los que están reunidos aquí. Te doy gracias por ellos. Manténnos fieles a ti mientras dura el día, porque la noche viene cuando nadie puede obrar. Gracias, Padre, por el privilegio de la oración y por respondernos, porque te lo imploramos en el nombre de nuestro amante Señor Jesús. Amén.